Bueno, un buen día, mis queridos amigos. Dios los bendiga mucho. Espero que en la paz del Señor todos estén bien. Estemos juntos en comunión, orando, clamando al Señor por su ayuda. Vamos a comenzar con una pequeña oración para compartir nuestra escuela sabática que ha estado muy interesante durante esta semana, con el nombre Una forma apasionante de participar. Un tema bien bonito, bien interesante y bien profundo. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, muchas gracias porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú estás tan preocupado, Señor, para que entendamos tus planes, Señor, y podamos estar atentos a la voz de tu llamado, Señor, a la voz de tu Santo Espíritu, Padre. Rogamos incansablemente, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda venir a nosotros y nos pueda conmover, Señor, nos pueda hablar, pueda vivir en nosotros y pueda renovar nuestro espíritu, nuestra mente, y aceptemos, Señor, la obra en la cual hemos sido llamados y preparados y creados, Señor, en esta época del mundo y pues realmente en todo momento de nuestra vida. Sabemos que tenemos un llamado, cada uno, Señor, específico. Muéstranos tu voluntad, muéstranos, Señor, claramente tu llamado y sigue hablando a nuestro corazón. Prepáranos primeramente para hoy tomar la decisión de heredar el reino de los cielos en nuestra vida. Por favor, quédate con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a comenzar allí. Dice que el versículo para memorizar en esta semana está allí en Mateo capítulo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucho, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces viene hablando un poco allí de la importancia, ¿cierto?, de unirnos, ¿no? Y viene dando ejemplos de así como muchos se afilian a clubes, buscan compañía aún para realizar algunas actividades, por ejemplo hacer ejercicio y bueno, tantas cosas en las cuales nos gusta estar acompañado. Entonces, de esa manera similar también Dios nos ha creado para estar en comunión y somos seres sociales, ¿cierto? Sabemos que allí, desde el comienzo de la palabra del Señor, Dios nos invita y Dios nos da una demostración de unión, ¿no? De que no somos seres independientes. Tenemos individualidad, que es diferente, pero el Señor quiere que trabajemos en unión, compartiendo, orando, ayudándonos. Ese es el espíritu realmente que el Señor quiere que tengamos. Entonces, cuán maravilloso es saber que es un método de Dios, ¿cierto? El unirnos para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra, profundizar nuestra vida en oración y capacitarnos para dar testimonio. Muchas veces pensamos que solamente debemos vivir solitos, trabajar solitos, aún en la obra del Señor dice, no, mejor porque mi hermano no tiene este defecto, tiene otro, pero no es la actitud realmente que el Señor quiere que tengamos. El Señor nos llama, sí, a trabajar unidos, en comunión, aún con los defectos de mi hermano. El Señor nos llama a esta experiencia y sabemos que tenemos una gran obra que hacer, mis amigos y hermanos, y la viña del Señor necesita obreros. Esa viña necesita obreros y deben entrar, dice el Señor, misioneros, dice, en los campos antes que estén obligados a cesar de trabajar. Es el tiempo de llamar, de preocuparnos. ¿Qué está haciendo mi hermano, mi amigo? Bueno, lo voy a llamar para que esté hábil, para que esté en función de algo para el Señor. Muchas veces nosotros dejamos nuestros hermanos ahí, nuestra familia, nos despreocupamos y tal vez es el momento de llamarlos para que estén obligados, digamos de alguna manera, impulsados, mejor sería la palabra, a trabajar para el Señor y no ya en un momento que no pueden hacer nada, ¿cierto? Entonces ahora sabemos que hay puertas abiertas para todos lados. Los estudiantes, dice el Señor, muchas veces que se dedican a largos años, dice, de preparación, tal vez
están de alguna manera allí con un tiempo que podrían haber estado utilizando para la obra del Señor, y necesitamos trabajar mientras dura el día. Entonces no digo nada que signifique despreciar la educación. No se trata de eso, sino que se habla para amonestar a los que están en peligro de llevar a extremos ilícitos lo que es lícito, y de dar demasiada importancia tal vez a veces a la educación humana sin hacer la parte divina. El problema cuando nos dedicamos a hacer algo que nos quita el tiempo para hacer la obra del Señor es que usted se enfoca solamente tal vez en los estudios, tal vez en aprender algo intelectual, que es muy importante. Yo estoy de acuerdo, de hecho me fascina, pero en ningún momento puede ser más importante que dedicarnos al estudio de su palabra y dedicarnos a servir, a ayudar, a formar parte de la iglesia, de un grupo que ayude, que motiva y que prepare personas. Entonces, esto es lo que realmente quiere decir esto que estoy hablando en este momento. Entonces, debemos insistir en el desarrollo de una experiencia cristiana, ¿no? Porque sin esta la educación del estudiante no tendrá valor realmente. Entonces, debe haber ese desarrollo de esa experiencia cristiana en cada uno de nosotros, y debemos ayudar también a todos aquellos que tal vez no han entendido o han perdido el foco en algún momento de su vida. Entonces recordemos que como pueblo no estamos suficientemente despiertos ante el corto tiempo en el cual nos toca trabajar, y no entendemos la magnitud de la obra para este tiempo muchas veces, ¿no? Nosotros sabemos que la noche pronto viene en la cual nadie puede obrar, y Dios llama, mis amigos, a hombres y mujeres que tengan las cualidades necesarias, una consagración a la voluntad divina, fervor en el estudio de las Escrituras, para hacer su obra especial en estos últimos días. ¿No? Nosotros no sabemos las fechas, nosotros no sabemos nada cuando el Señor vuelve, pero sabemos que está pronto para venir, que en cualquier momento el Señor se levanta y va a venir en las nubes de los cielos. Entonces el Señor quiere que nosotros ahora estemos allí determinados. Él llama a hombres que puedan trabajar, ¿cierto? A medida que desempeñamos esa tarea con sinceridad y humildad, para hacer todo lo que podamos, vamos a obtener una experiencia más completa, ¿no? Vamos a tener un conocimiento mejor de la verdad, de los métodos también para alcanzar a las almas y ayudarlas, ¿cierto? Porque se necesita ayudar a muchas personas, se necesitan obreros ahora mismo. Ahora, mi amigo y hermano, es el momento, si aún tú no has tomado la decisión para trabajar por Dios, para trabajar por Dios. Insisto, repito, los campos ya están blancos para la siega, y sin embargo los obreros son pocos. Esto es cierto. Nosotros vemos esto alrededor mundial. Muchos se emocionan, muchos nos emocionamos, pero pocos resistimos, pocos permanecemos en la obra del Señor, ayudando, evangelizando, clamando. Si a veces nos desanimamos solamente allí donde estamos, en la familia, y decimos ya no es posible, ya mi hijo no tiene solución, mi esposo, mi hermano, el empleado, yo qué sé, nos desanimamos. Entonces imaginémonos en la gran obra que tiene para nosotros, ¿no, mi amigo? Este es un mensaje para animarnos a trabajar, animarnos. Recordemos que no solo entre los jóvenes hay ese llamado, ¿no?, sino de cualquier edad. Y hay almas, mis amigos, sumidas en la pobreza, la angustia y el pecado, abrumadas por un sentimiento de culpabilidad muchas veces. Y es obra de los siervos, mis amigos, buscar estas almas, orar con ellas y por ellas, y conducirlas paso a paso al Salvador. Esa es la obra que el Señor tiene para nosotros. Pero los que no reconocen los requerimientos de Dios muchas veces no son los únicos que viven angustiados y necesitados de ayuda. Realmente en el mundo actual
donde predominan el egoísmo, la codicia y la opresión, muchos de los verdaderos hijos de Dios sufren necesidades y aflicción también. En lugares humildes, miserables, rodeados de pobreza, enfermedad y culpabilidad, incontables son los que soportan pacientemente muchas veces esas cargas y el dolor. Pero aún ellos en esa situación sabemos que son luces del Señor que resplandecen en medio de las tinieblas. Oh, mi amigo y hermano, a veces nosotros ponemos limitaciones. No, yo no puedo hacer esto porque todavía no estoy preparado, porque la casa, porque el trabajo, porque mis estudios, porque esto. Pero hay personas, hay hermanos, mis amigos, hay cristianos allí, desconocidos a veces hasta para la iglesia, que están trabajando con una devoción, están trabajando en medio de calamidad, de pobreza, de dolor, pero están allí firmes en las cosas del Señor, están firmes para ayudar, para dar testimonio vivo de Él. Cuán maravilloso, mi hermano y amigo, esta experiencia. Yo quiero vivir esa experiencia, quiero y le pido al Señor para que me use grandemente. O sea, grandemente yo siempre hablo grandemente en el hecho, ¿no?, de que pueda yo de verdad ser solución, ayuda, así sea en un lugar donde yo tenga que hacer algo pequeñito, digamos, una labor tal vez insignificante para los ojos de los hombres, pero tal vez grandiosa para Dios, porque en lo poco fuiste fiel. Recordemos siempre ese versículo maravilloso. Entonces nos viene hablando también que esos grupos pequeños o el reunirnos, ¿no?, en su casa. Usted tiene el mayor grupo allí, usted ya tiene el grupo allí en su casa, con su familia. Así Dios no quiere, ore, hermano, hermana, ore por su familia, ore para que juntos adoren al Señor. Y sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos de la creación, ¿cierto? Nosotros vemos allí en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 y 26, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 también. Vemos claros ejemplos de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tenía tareas diferentes, pero trabajaban juntos en una unión indivisible, ¿cierto? El Padre fue el diseñador maestro, el gran arquitecto. Él llevó a cabo sus planes a través de ¿quién? De Jesús, como el agente activo en la creación, ¿cierto? Al unísono con el poder del Espíritu Santo. Maravilloso ese acto, ¿no? Poderoso. Y muchas veces está más allá de nuestra comprensión, dice la escuela sabática, y es cierto. Pero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron creadores y trabajaron juntos y trabajaron en armonía, ¿cierto? Cada uno con una individualidad, pero juntos con un propósito. Entonces, los grupos, cuando el Señor nos llama a reunirnos, a trabajar unidos con un propósito, pues Él nos dio el mayor ejemplo, que Él trabajó en unidad siempre. Entonces, sabemos que es el plan de salvación para cada uno de nosotros, trabajar, ¿cierto?, en favor de los demás, en favor de tantas personas como sea posible. Entonces sabemos que cuando nosotros nos unimos en grupos, puede tener múltiples propósitos, ¿cierto?, diferentes objetivos, pero que el fin es el mismo, restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, mis amigos y hermanos, viene hablando de los grupos pequeños en las Escrituras y vemos varios ejemplos, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, cuando allí en Éxodo, capítulo 18, versículo 21 al 25, algo bien bonito, ¿cierto? Como allí dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto. Todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así le aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Interesante.
El Señor sí quiere esto, ¿no? Recordemos que cada individuo allí en el campamento de Israel se convirtió en parte de un grupo de 10 dirigido por un líder piadoso. Es bien importante esa parte del liderazgo, porque no cualquiera puede llevar un liderazgo, ¿no? Necesitamos, y la palabra habla, cómo deben ser los hombres que lideran, piadosos, fervientes. No quiere decir que no tengan defectos, tienen defectos aún, pero va a llegar un momento en que van a haber una santidad, porque el Señor nos llama a ser pueblos santos, hombres piadosos, hombres que tengan el deseo por la obra, amen el deseo de la misión, de salvar, de restaurar, de ayudar. No importa lo que suceda con él, está dispuesto a ofrecerse por otra persona. Ese es un líder, ese es un verdadero líder, porque eso fue lo que hizo Jesús. Él dio todo, él lideró, él era el que predicaba, él era el que guiaba, pero él se daba a sí mismo, él dio su vida por ti y por mí. Él es mi verdadero líder, ¿no? Pero Él nos ha dejado ejemplo de liderazgo en esta tierra. Entonces podemos ver que hay propósitos maravillosos. Entonces Dios dio ahí en esta historia a Moisés instrucciones especiales para el manejo de su obra. Qué maravilloso, le ordenó que se relacionara con hombres para que fueran sus consejeros, ¿cierto? Para que sus responsabilidades pudieran ser aliviadas, ¿cierto? Y por medio de Jetro, el Señor lo utiliza para escuchar el mensaje que leímos allí. Entonces, este consejo también es para nosotros y debemos escucharlo, debe ser escuchado. Entonces, el orden que allí se dio en la primitiva iglesia cristiana, recordemos que la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército, ¿cierto? Revestido de la armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos, recordemos, en un territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo, ¿no? Y actuaban de concierto y en mutua armonía. Y esto es muy importante en nuestra iglesia, en el ministerio que estemos, aún en tu propio hogar, que todos andemos en una misma función, no cada uno haciendo lo que desea, porque no va a funcionar. Necesitamos, sí, estar bien al unísono, como dice allí al inicio, ¿no? Necesitamos estar en una misma página, en un mismo propósito, no cada quien pensando lo que quiere, esto sería mejor así, no. Por eso se necesita, sí, líderes, y se necesita también que en oración el Señor nos lleve a un propósito único, restauración, salvación, donde quiera que tú estés, cualquiera que sea tu ministerio, allí en tu hogar. El único propósito debe ser ¿qué? Salvación, restauración, sanación. Debe ser, porque no hay otro. En el ministerio que tú estés, debe haber unión con el propósito de salvación personal y salvación de otras almas. Yo no estudio, o yo no estoy en un ministerio, o yo no estoy en la iglesia para salvarme yo solito. No, yo estoy allí porque Dios me ha llamado y porque el Señor me quiere usar en una obra grandísima, que es preparar a muchos para el encuentro de Jesús prontamente. ¿Ok? Entonces sabemos que debemos estar organizados para servir, dice nuestra escuela sabática también. Y sabemos que allí viene hablando de algunos ejemplos. Dice que Pablo no solo revela la importancia de los dones espirituales en la vida de la iglesia, sino también sugiere un modelo de cómo se puede organizar. Y él aborda los dones espirituales en el contexto del cuerpo de Cristo y cómo puede funcionar. Y viene hablando un poco de cómo cuando van a funcionar mejor cuando se organizan en sistemas o grupos. De hecho, en la mayoría de los casos no pueden funcionar solos. Nuestros cuerpos no son solo una masa de órganos separados que se desplazan libremente en cualquier cosa que hagan. Él viene hablando allí. Cada función corporal está organizada en un sistema muy unido que trabaja en conjunto hacia un objetivo común. Todo esto nos dice algo sobre el entorno en el que podemos usar mejor nuestros dones espirituales. Es muy fácil desanimarse cuando trabajamos solos,
Pero cuando formamos parte de un grupo pequeño con personas de intereses y objetivos similares, descubrimos que nuestros esfuerzos pueden enfocarse mucho mejor y magnificarse mucho. Y esto es muy importante. Cuando tú te unas, cuando tú estés allí orando para que el Señor te use grandemente, debes estar bien atento, discernir con las personas que el Señor coloque en tu camino para trabajar contigo en un mismo propósito. Si hay diferentes ideas, no quiere decir que no hayan diferentes ideas, porque todos somos diferentes, pero necesitamos llegar al mismo propósito o el foco o el objetivo que cada misión tiene, ¿no? En general es salvación, ¿cierto? Es edificación, es restauración, pero también cada organización, grupo, por ejemplo, hablando, tienen también un objetivo específico y todos deben estar o debemos estar unidos para cumplir ese propósito en oración, en clamor, en ayuno, para que Dios una nuestras ideas y nuestros intereses para la obra a la cual hemos sido llamados. Esto es algo muy importante. Y así, mis amigos y hermanos, viene hablando allí todo en la escuela sabática de cómo el Señor necesita realmente obreros en la viña. Y recordemos que el Señor llamó a un grupo, ¿no?, de personas, llamó allí a los 12 en derredor de sí, y Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solito, por ejemplo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ellos ayudarse, animarse mutuamente, consultándose entre ellos, orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. Ese fue un gran ejemplo para nosotros. Y de la misma manera envió también, recuerden, allí más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. Y en nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo, mi amigo y hermano. Nuestras iglesias necesitamos colocar esa obra de cultivar allí la vida espiritual con la esperanza de obtener cosechas repetidas. Sabemos que el suelo es duro, pero el terreno inculto debe ararse, ¿no? Hay que sembrar los secretos de la rectitud moral. Necesitamos de verdad obreros que se entreguen. Necesitamos personas, hermanos, personas que realmente estén entregadas de corazón a la obra del Señor. Que el Señor nos ayude, mis amigos, para poder hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos. Pero ir juntos, no vaya cada uno por su lado. Porque entre los dos podemos, yo creo, hacer mejor esa obra de evangelización, o entre los 4, o entre los 6. El Señor dio un ejemplo de 2 en 2, ¿cierto? Pero Él también usó 12 apóstoles, pero también los envió separadamente en algún momento, ¿no? Los envió 2 allí, 2 allá, y esa es la experiencia que el Señor quiere que nosotros vivamos con nuestros hermanos, en nuestra familia, invitar a mi esposo, invitar a mi esposa, invitar a mi hijo, a mi amigo, a mi hermano, y orar por todos aquellos que aún no se han decidido al servicio del Señor, pero que el Señor nos dé fuerza, nos dé capacidad. Y si por alguna circunstancia tú tienes que hacerlo solito, pues recuerda que el Señor va contigo y sus ángeles protectores. El Señor también conoce situaciones especiales en los cuales a veces la persona pues no ha encontrado todavía quien le ayude en esa obra, pero yo sé que el Señor tiene seguramente la persona, los hermanos, la iglesia que le van a apoyar. Yo quiero darle ánimos, mis hermanos, ánimos, para que todos nosotros podamos trabajar en la obra del Señor. Cualquiera que sea el terreno,
Tal vez sea duro, ¿no? Estábamos allí compartiendo. Tal vez esté bien duro ese terreno donde tú estás. Y tal vez tú aparentemente no veas ni los frutos todavía. Pero si tú lo haces con el corazón entregado al Señor, con el deseo de hacer bien allí donde tú estás a esas personas, cuando tú vives un testimonio del Señor en tu vida, cuando tú quieres de corazón entregar todo allí, va a haber un resultado en algún momento. Ánimo, preparémonos, agrupémonos, trabajemos unidos, mientras que el Señor nos permita y mientras que también encontramos las personas para trabajar de la manera que el Señor dice. Van a haber luchas, van a haber decepciones, tal vez tristezas también, cuando a veces, nos podemos equivocar. Puede ser con las personas que nos unamos, pero el Señor siempre nos deja experiencias y nos deja también errores en nuestras vidas para no cometer lo mismo. Por eso necesitamos orar para unirnos con las personas que tienen los propósitos celestiales, no los propósitos de esta tierra. Yo no estoy en esta tierra para ganar algo para mí. Esa es la verdad. Yo no estoy en esta tierra para yo tener algo para mí. Esa es la verdad. Porque en algún momento todo esto terminará y todo es vanidad de vanidades. El Señor me ha creado, me ha formado y me permite aún la vida para que yo pueda trabajar y ser para otra persona, trabajar para otra persona, donarme para otra persona. A veces pensamos, no, pero ¿cómo así? O sea, que yo no puedo tener nada propio. O sea, no, yo no estoy diciendo eso. Tal vez el Señor te ha dado esa oportunidad, tal vez lo tengas, tal vez no lo tengas. Pero lo que tú has conseguido en tu vida o lo que el Señor te ha permitido por misericordia es para que tú lo coloques en las manos del Señor y en la obra de Dios. En la obra del Señor. Es así, porque yo debo donarme. Jesús se donó todo. Él dejó su cielo, Él dejó la majestad de su trono por mí y por ti. Entonces, ¿qué más nos espera a nosotros, mi querido amigo y hermano? Coloca allí todo lo que tú tienes y todo lo que eres en las manos del Señor. Dónalo para Él y el Señor te va a recompensar en una vida futura, ¿no? En la vida eterna, que es lo que nos importa más, nos interesa más, que el Señor nos ayude a trabajar en unión, en equipo, con las personas que el Señor nos una, que tengan el mismo propósito, el mismo foco y que pueda ser de grande bendición para este mundo que perece, para este mundo que sufre, que está enfermo, que hay calamidad. No quiere decir que tal vez nosotros en algún momento no vivamos esa situación, pero yo tengo una ventaja, que yo creo que el Señor está a mi lado y que Él me está permitiendo alguna aprobación para yo más adelante ser el sostén y la fortaleza y el testimonio para aquellas personas que tal vez dudan de nuestro Dios, que tiene poder y que nos salva y nos cuida y nos ayuda. Mi amigo, es una invitación. Que el Señor te bendiga grandemente. Por favor, oremos para que Dios de verdad nos utilice en esa obra maravillosa. Recuerden, la mies es mucha, los obreros poco. Entonces digámosle al Señor: Señor, heme aquí, así como estoy, Señor. Capacítame, ayúdame para servirte. Y el Señor lo va a hacer. Dios les bendiga.